Por eso, oír a Dios que te dice que Él es el primero y es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo, y agradecido del Señor por estar nuevamente en día de martes conectados con ustedes y dándonos Dios la posibilidad y usted también de poder entrar en su casa a través de la enseñanza de la palabra de Dios y usando estos medios. Antes de comenzar la enseñanza, yo quisiera tener unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por este día. Agradecerte, Señor, el privilegio de ser hechos hijos tuyos, los que no hemos sido, Señor, engendrados conforme a voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, porque en un acto de fe, Señor, te hemos recibido a ti y a tu Hijo Jesús. Te ruego, por favor, que esta palabra no vuelva, Señor, atrás vacía, sino que haga el efecto, Señor, para lo cual tú la envías. Y te pido también, por favor, tú seas sanador en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, con gracias. Amén y amén. Quiero hablar un tema, lo titulé así, resentimientos, y un poco que está conectado con el tema de la semana pasada cuando estuve hablando acerca de las debilidades humanas, pero en específico no quise volver a repetir el título, más bien porque quiero usar los minutos de la enseñanza del día de hoy hablando un poquito acerca de los resentimientos y qué cosa es resentimientos, y luego a la luz de la palabra de Dios ver algunas cosas relacionadas con los resentimientos. Así que el resentimiento es un sentimiento persistente de malestar, de disgusto, de enojo, enfado hacia alguien, en específico hacia otra persona, por considerarlo de cierta manera el culpable o el responsable de una ofensa o de daño sufrido. Y ese resentimiento siempre tiene una manifestación que son palabras y también actos hostiles. Se considera el resentimiento como una debilidad humana, ya que moviliza sensaciones desagradables en las personas. Y el resentimiento, finalmente, me gustaría hacer notar, ¿verdad?, que el resentimiento puede provocar que se rompan vínculos afectivos, y también el resentimiento de alguna manera provoca o facilita el aislamiento de la persona que se siente mal, que está resentida. Así que en una respuesta de 3 segundos a la pregunta ¿cómo podríamos evitar el resentimiento? Ya que, como dije anteriormente, es la persistencia y es la acumulación también de una molestia contra una persona. ¿Cómo puedo evitar resentimientos? Entonces, la respuesta bíblica para este asunto sería primeramente aprender a perdonar, porque para perdonar hay que aprender. Y lo segundo, que yo creo que es importante que usted entienda, es que no solo uno necesita aprender a perdonar, sino que de repente uno tiene expectativas con respecto a una persona.
que de cierta manera uno ama o con la que tiene una amistad. Y de esa persona hay cosas que uno de repente no espera. Y eso es lo que provoca emocionalmente la ruptura por causa de un resentimiento, por causa de un enojo, por causa de un malestar. Por lo tanto, no solo se trata, amados hermanos, de aprender a perdonar, sino que también se trata de aceptar la realidad tal cual es. Y cuando digo así, la realidad tal cual es, la realidad de cada persona. O sea, nadie eh, está obligado a perdonar, pero cuando uno perdona, definitivamente uno es el que recibe sanidad y liberación. Nadie está obligado a aceptar la realidad de otra persona más que la de uno mismo. Sin embargo, cuando uno está rodeado de personas, uno necesita entender y saber que los demás no tienen que ser como uno, porque cada uno de nosotros tiene una identidad, es un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, e inclusive en algunas cosas, eh, pues evidentemente los unos de los otros diferimos mucho, solo que hay algo que nos une y eso que nos une es ser hijos del mismo Padre, nos une la sangre de Jesús, porque nos hace hijos del mismo Padre, nos une el Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de unidad, nos une la doctrina, la palabra de Dios, y necesariamente tendríamos que recordar que los ministerios primarios están para provocar y traer unidad de fe al cuerpo. Entonces, a pesar de las diferencias, una de las cosas que yo considero que es importante que nosotros hagamos, hermano, es aprender un poquito de esto que se llama resentimiento, que es el disgusto persistente o la acumulación de enfados con relación a una persona. Yo quiero que nosotros veamos nuestra primera cita, la que tengo aquí en pantalla. Es esta cita la tomé de Colosenses capítulo 3, versículo 13. En la pechita del 2015, la traducción bíblica de este versículo es así como continúa. Esto fue lo que le escribió Pablo a la iglesia de Colosa. Sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Y si alguno tiene resentimiento, me llamó la atención que la pechita traduce si alguno tiene resentimientos, y yo estoy hablando de los resentimientos. En el original hebreo o del original hebreo, esta traducción tradujo, valga la redundancia, de esta manera resentimiento, pero la Biblia de las Américas traduce con la palabra quejas. Entonces, me llama la atención, porque yo quiero conectar con usted cuáles son las razones de las quejas. O sea, cuando una persona constantemente se está quejando, ese es un síntoma de resentimiento, de acumulación de enfado, de acumulaciones de enojo. Y de nuevo, ya presenté bíblicamente cuál es el principio para despojarnos de los resentimientos. Como dije anteriormente, el tema o el punto aquí es saber perdonar. Y lo segundo que nosotros deberíamos de aprender es que sencillamente nosotros tenemos una expectativa de los demás y muchas veces incluso no nos damos cuenta que aquellos también tienen expectativas acerca de nosotros, o sea, que esperan también de nosotros. Entonces, mirando las escrituras, me llama la atención y para nosotros en el español,
esta palabra, hermano, pues se entiende, sopórtense los unos a los otros y esto tiene que ver con el hecho de que uno no escoge a sus hermanos. Estoy hablando en los niveles que usted y yo conocemos, a nivel familiar e incluso a nivel de iglesia. Dice la palabra del Señor que deberíamos de soportarnos los unos a los otros y lo próximo que debemos de hacer es perdonarnos los unos a los otros. Ahora, yo me doy cuenta que si nosotros invertimos los términos, definitivamente nosotros vamos a entrar en los resentimientos. Cuando digo invertir el término aquí sería perdonar y luego intentar soportar. Pero de la forma en que Pablo lo escribe, eh, el soportar lleva consigo mismo el aguante alegre de una situación, el no inquietarnos y el no molestarnos por cualquier cosa. Y no por cualquier cosa, sino con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Por eso es importante entender la clave soportar, porque soportar incluye llevar la carga también de otros y no intentar que otros hagan las cosas como nosotros queremos. Estoy hablando, hermano, no de cosas que atentan contra principios bíblicos, porque lo que es un principio bíblico tiene que tener fiel cumplimiento. O sea, eso que es principio bíblico no tiene una discusión. Ese se practica, ese se obedece y por esa razón nosotros también somos bendecidos. Entonces Pablo dice, sopórtense. Y lo próximo que dicen es, perdónense. O sea, necesitamos tener un entendimiento de que vamos a tener que perdonar. Y no solo es que nosotros vamos a tener que perdonar a aquellos o yo voy a tener que perdonar a aquellos, sino que aquellos también me van a tener que perdonar a mí. Es un mandamiento bíblico. Y entonces me llama la atención cómo es que Pablo lo presenta. Sopórtense y perdónense. Y si alguno tiene resentimiento, ¿qué es resentimiento? Quejas. Y cuando usted busca en el original griego, esa palabrita que se tradujo aquí en la pechita resentimiento en la Biblia de las Américas, queja, significa echar la culpa, inculpar o condenar a la otra persona. Entonces, dice la palabra del Señor. Esto es lo que dice las escrituras que usted y yo deberíamos de hacer. Yo sé que usted está sometiendo su oído a la palabra de Dios y también está sometiendo su corazón, que es pensamientos, sentimientos y voluntad. Amar nunca, nunca ha sido un sentimiento. Exactamente, nunca ha sido un sentimiento. Amar es un mandamiento, por lo tanto, es el ejercicio de una obediencia a lo que Dios establece que deberíamos de hacer. Entonces, impresionante, hermano, porque uno puede, según este versículo, estar soportando y estar perdonando, pero tener resentimientos y estarse quejando. Así que ah, quiero completar el panorama o la idea que me da este versículo. Número uno, debo de aprender a soportar a los míos. Número dos, debo de aprender a perdonar a los míos. Y cuando digo así, no es tampoco esperando o esperando a que primero me perdonen a mí para entonces yo después perdonar. No, 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 no. Se trata de que nosotros siempre como hijos de Dios demos el primer paso. Entonces, Pablo dice soportando y perdonando los unos a los otros. Pero si tienes resentimiento, necesitas, de acuerdo a la palabra de Dios, si tienes quejas, si estás culpando, estás echándole la culpa a alguien de tus amarguras, de tus tristezas, de tus desgracias, de tus incomodidades, de tus disgustos,
Entonces Pablo dice, si alguno tiene en su corazón resentimiento, que sería queja, contra su prójimo, dice la Biblia, así como el Cristo los perdonó, también así ustedes se deben de perdonar. O sea, no dice que el Cristo tenía quejas contra nosotros, sino que lo que dice la palabra del Señor es cómo necesitamos actuar en caso de que en nuestro corazón haya acumulación de enfados o de enojos contra una persona. Yo creo que es importante, hermano, que nosotros entendamos que somos vasijas moradas, templo, habitación del Espíritu Santo de Dios. Y esta sería una de las cosas que definitivamente contristan al Espíritu de Dios en medio de su pueblo y también, por supuesto, en su hogar. A continuación estoy poniendo dos versículos donde se menciona la palabra queja. Y porque resentimiento, cuando uno tiene resentimiento, tiene quejas, le está echando la culpa a los otros de todo lo malo que le está sucediendo a uno. Josué capítulo 9, versículo 18, quiero leérselo para que nosotros entendamos. Dice la Biblia, sin embargo, como los líderes de Israel o los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. O sea, yo no puedo hacer larga la historia porque no me alcanzaría el tiempo para desarrollar el tema. Pero usted sabe que los gabaonitas vinieron y engañaron al pueblo de Dios y al siervo de Dios, Josué, y él no consultó y hizo pacto con ellos. Ahora está esta situación. Dice la Biblia que los príncipes estaban conscientes de que habían hecho un voto usando el nombre del Señor, el Dios de Israel. Y como el voto había sido un voto de paz, no los vamos a atacar. Entonces dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Dios vio que los príncipes actuaron así, respetando el pacto que ellos habían hecho con los gabaonitas en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, dice que el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa de ese tratado. O sea que incluso, hermano, yo estaba mirando, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, que hay ciertas cosas que nos acontecen o que nos suceden. Incluso hay ciertas cosas en las que nosotros como padres tomamos determinaciones donde a veces los hijos no están contentos con lo que estamos haciendo. Y eso trae quejas. En otras traducciones también la palabra sería murmuración. Y como la queja es un resentimiento acumulado, entonces tú te das cuenta que por años una persona está hablando del mismo conflicto y del mismo problema por causa de haber acumulado el enojo y no puede ni perdonar ni puede olvidar. Y siempre su mente y su pensamiento de forma recurrente lo está llevando al momento de la desgracia, al momento del fracaso o al momento de la ofensa y nunca es libre. Así que si usted se está identificando con este tema o con este asunto, yo le estoy dejando saber en el nombre del Señor Jesús que usted necesita, número uno, soportar a los suyos tal como ellos son, con sus virtudes y con sus defectos, son los suyos. Esa es su esposa, ese es su esposo, esos son sus hijos, esa es su casa, ese es su hogar, esa es su familia. Entonces, usted debe de hacer dos cosas de manera, o tres cosas de manera que usted sea un espíritu viviente y un alma llena de la gracia de Dios. Las tres cosas, aprender a soportar a los suyos. La segunda cosa, aprender a perdonar a los suyos. Y finalmente, revisar si en tu corazón hay quejas. Y Israel, hermano,
tenemos aquí un versículo bíblico, dice la palabra del Señor que ellos se quejaron contra sus líderes, dice que tuvieron fuerte resentimiento. Y yo creo que es fácil entender quizás de alguna manera el hecho de que así se sintiera el pueblo, pero las cabezas de ellos, que eran las autoridades establecidas por Dios y las que están establecidas por Dios, eh, pues uno no debe de contradecirlas ni atacarlos, porque es tocar a los ungidos de Dios. Así deberían también los hijos de tener cuidado, entendiendo que si Dios les permitió nacer en un hogar, están bajo la autoridad correcta, tienen sus padres, o los padres que tienen son los correctos. A esos padres uno los debe de amar, los debe de respetar, los debe de honrar. Y entenderíamos incluso, hermano, entenderíamos incluso que, que como dice esta palabra, que estoy compartiendo con usted, el resentimiento constantemente está removiendo los sentimientos, y una de las cosas en las que trabaja el resentimiento es en eso, en la queja, culpando a los demás, y esa es una manera de atacar. Y si usted ataca, usted debe de tener por seguro que le van a responder. Entonces uno nunca debería de hablar con resentimientos para no atacar. Uno debería de hablar bajo principios bíblicos, en un espíritu correcto que sería el espíritu de amor, y entender que habrán circunstancias que usted no va a poder cambiar, y esas uno las tiene que saber soportar. La otra cita que me llamó la atención es Romanos capítulo 11, versículo 2. En esta traducción dice: Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? Entonces, dice a continuación: el profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios. O sea, esta traducción dice que Elías está muy dolido. Ya, él era un siervo de Dios, eso no tiene discusión. El profeta de fuego, bendito el nombre del Señor, le dicen algunos, un hombre al que Dios respaldó y no permitió que sus palabras cayeran a tierra sin que tuvieran cumplimiento, fiel cumplimiento. Sin embargo, la batalla fue tan fuerte contra la idolatría, contra la apostasía, contra el carácter corrupto y perverso del pueblo de Dios, que llegó un momento en que dice la Biblia que Elías se quejó a Dios. Se quejó a Dios y le dijo a Dios: solo yo he quedado, no hay ni uno solo. Entonces, eh, mi punto aquí, hermano, es cómo poder terminar la carrera con la gracia y con el favor de Dios, sin resentimientos y sin quejas. Porque en el mundo, dice la palabra de Dios, íbamos a tener aflicciones, y a veces uno está esperando de su esposa, o algunas están esperando de su esposo, o hay padres que están esperando de sus hijos, o hijos que están esperando de sus padres algo. Y entonces uno debería de saber que el principio que mantiene la paz dentro de una casa, dentro de un hogar, dentro de una familia, está establecido ahí en su pantalla. Necesitamos tener capacidad de resiliencia, la resistencia, el aguante alegre, la paciencia, la corrección con amor. Y dice la palabra de Dios que lo otro que debemos de hacer es perdonar como fuimos perdonados. O sea, todos nosotros hemos sido perdonados. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Colosa, para que sean bendecidos y liberados de esas presiones y de esas emociones
que pueden llegar incluso hasta enfermar físicamente. Perdonen. Y si tienen quejas y si tienen resentimientos, echen eso fuera de ustedes. O sea, aquí, hermano, es impresionante porque, porque la palabra queja significa echarle la... Yo no sé si, perdone, no sé si usted tiene algo parecido en su casa, pero yo me imagino que sea terrible constantemente estar escuchando a alguien culpando a todos de sus malestares y de sus incomodidades, cuando eso no es la actitud correcta, cuando ese no es el verdadero Espíritu de Dios en nosotros. Tendríamos que pensar en algunos hombres que no se quejaron, a pesar de que estaban guardando cárcel, a pesar de que estaban encadenados, pero tuvieron una mejor opción. Pablo y Silas tuvieron una mejor opción. Usted conoce la historia. En vez de quejarse, cantaron alabanzas a Dios, y en medio de tanta oscuridad y de tanta tiniebla, Dios les hizo el milagro de la liberación. Yo quiero adelantar un poquito para ver otro versículo bíblico. Lucas 11:53 dice: y esto les decía en presencia de todo el pueblo. Comenzaron los fariseos y los doctores de la ley a sentir un gran resentimiento. O sea, Jesús estaba hablando con el pueblo y estaba hablando con fariseos y con los doctores de la ley. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús les habló, dice la palabra de Dios que estos empezaron, aclara quiénes eran los fariseos. Y usted debe tener presente que alguien que es un religioso, cuando alguien es religioso, no tiene el espíritu de la ley. Cuando yo digo así, el espíritu de la ley es el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios fue el que inspiró la palabra de Dios e inspiró la ley. Entonces uno académicamente puede tener mucho conocimiento bíblico al punto de ser un doctor de la ley, pero dice la palabra del Señor, e incluso a un fariseo, aunque en el sentido en que hoy se toma esa palabra puede resultar ofensivo. En aquella época un fariseo era una secta de gente puritana, de gente que solo que Dios pudo discernir lo que había en ellos. Pero eh, si podemos anotarle algo a los fariseos, es que a la cabeza de ellos, por ejemplo, estaba Saulo de Tarso en un tiempo. Y él dijo, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible, pero después dijo que por ignorancia había perseguido a Dios y había perseguido a la iglesia. Entonces, eso es lo que pasa con un fariseo. Un fariseo es un religioso que guarda las formas externas, pero internamente está muy lejos de Dios. Un doctor de la ley es uno que conoce la Biblia de tapa a tapa y puede explicarla de forma correcta, pero cuando empieza a oír palabra de Dios que contrista su espíritu y que señala y apunta a sus faltas y sus pecados, entonces se molesta. Así que comenzaron, dice la palabra de Dios, los fariseos y los doctores de la ley a sentir un gran resentimiento. Pero cuando usted busca, esta es en la BTX, la Biblia textual, cuarta edición, pero cuando usted busca la Biblia de las Américas, dice ahí que comenzaron a acosarlo. O sea, aquí tendríamos que hablar por unos minutos de lo que es el acoso. Por ejemplo, Esaú constantemente buscaba la muerte de su hermano Jacob. Y la palabra del Señor dice que Rebeca le dijo a su hijo que por favor se fuera. Habló con su padre Isaac, y no quiero que mi hijo tome mujeres de esta tierra, mandémosla allí a la casa de nuestros familiares. Pero dice la palabra del Señor que uno de los juramentos de Saúl fue un día mi papá se va a morir y entonces me voy a vengar. O sea que eh,
Y sería triste, de veras, hermanos, sería triste que hubiesen hijos esperando a que un padre se muera, porque es como anhelar la muerte del progenitor. Y cuando él se muera, yo voy a perder las riendas. Se va a quitar de encima de mí el control que tiene mi padre. Si se muere mi padre, entonces ese pensamiento es como desearle la muerte a alguien que te dio la vida. Y me llama poderosamente la atención, hermano, que dice la Biblia que aquellos hombres empezaron a sentir gran resentimiento, pero en la Biblia de las Américas es acoso, acuérdese de eso, acoso. Y cuando usted busca en el original griego, ¿qué significa esa palabra? Significa sostenerse en o sobre. O sea, alguien que constantemente está haciéndole frente a otra persona y lo está haciendo por resentimiento. Alguien que constantemente está queriendo imponerse y atacar. Ese lo está haciendo porque es un resentido. Alguien que constantemente está acechando, ese es un resentido. Y cuando usted busca la totalidad del significado de esta palabra, dice que es sostener en o sobre acechar y por implicación guardar rencor. Así que cuando miramos el versículo con su contexto, entonces lo que leemos es que los fariseos y los doctores de la ley, gente que se supone que servían a Dios, acumularon tal resentimiento contra el Señor Jesús que empezaron a acosarlo, y dice la Biblia que empezaron a provocarlo con preguntas acerca de muchas cosas. O sea que buscaban la manera en que él se equivocara. Buscaban la manera, hermano, en que él fallara para poder entonces perjudicarlo y poderlo dañar. Eso lo hace personas resentidas. Y tendríamos que recordar, ¿verdad?, cómo le trajeron aquella moneda al Señor y se la pusieron en la mano. Sí, no sé si recuerdan el estatero, después que le preguntaron, ¿es lícito dar impuestos, pagar impuestos al César? Me llama la atención que dice la palabra de Dios que él le dio orden a Pedro para que sacara un pez, y dice la Biblia que ahí había un estatero con una moneda. Para explicar lo que es estatero, una moneda, una medida de una moneda, y allí estaba un rostro que era el de César. Entonces, ya conocemos la historia. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero imagínese usted que alguien constantemente le esté haciendo preguntas a usted, pero el propósito es acosarlo. ¿Por qué? Porque está resentido. ¿Por qué? Porque escucha del otro verdades que lo incomodan y que lo molestan. Y entonces su resentimiento lo lleva a tirar cuerdas y lazos a fin de que la persona caiga en una respuesta o en la toma de una decisión. Así que aquí tenemos, de acuerdo a lo que ya hemos visto, resentimiento igual a quejas, y también resentimiento igual a acoso. Si usted ve que usted tiene en la casa más de un hijo y ese hijo o uno de sus hijos constantemente está acosando a uno de sus hermanos, por favor, revise cuál es la razón del acoso. Porque es importante que usted entienda que el acoso de Esaú sobre Jacob no solo tuvo que ver con la pérdida, hermano, de la primogenitura y con el engaño de Jacob, sino que tuvo que ver con el hecho de que desde la niñez, y no desde la niñez, desde el vientre eran dos naciones poderosas peleando. Y la palabra del Señor me enseña que lo que se manifestó después del nacimiento es esto: Isaac siempre amó a Esaú y Rebeca siempre amó a Jacob.
resentimientos que luego provocaron aquellas acciones que luego atrajeron el acoso, incluyendo el deseo de un hijo, de que su padre muriera para él poder tomar venganza. Quiero que usted vea, por favor, Hebreos 12:15. En la Biblia del Código Real dice, estando siempre alerta. Entonces, hay una invitación, hermano, y esto es impresionante. O sea, el Señor aquí invita, este Romanos capítulo 12 es un libro extraordinario. De hecho, estuve el domingo hablando del versículo 1 y del versículo 2 y como que todavía me quedé ahí meditando en algunas cosas, pero de ellas quiero tocar nada más. Hebreo 12:15 dice, deberíamos de estar siempre alerta, evitando que alguien se prive de la gracia de Dios. O sea, evitando por todos los medios, hermano, que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Nadie puede ser, hermano, bueno porque quiere ser bueno. Cuando usted toma buenas decisiones y usted actúa correctamente a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a palabra y a doctrina, usted está tomando las decisiones, pero hay alguien que está haciendo la influencia. Y esa influencia la hace el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. Pero si alguien toma una decisión correcta, no la toma por su libre albedrío, la toma por la influencia divina. Por la gracia que es influencia divina y que está en su corazón, está en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su voluntad. Entonces, una de las cosas que nosotros deberíamos de aprender a poner en una balanza es cuáles son mis decisiones. Las tomas de mis decisiones están bajo la influencia de Dios. Las tomas de mis decisiones están, por ejemplo, si en mi corazón se manifiestan celos, se manifiestan envidias, se manifiestan cosas que no son de Dios, ellas me van a llevar a tomar decisiones. Por ejemplo, algunas mujeres que en extremo son celosas, en extremo celosas, y uno puede darse cuenta incluso cuando ellas están en un lugar público, están mirando qué está haciendo su esposo y no le quitan la vista de encima, y quién se le acerca al esposo, y parecieran ser, hermano, unas damiselas preciosas en el Señor, pero en lo más profundo de su corazón son mujeres llenas de celo, de envidia, y se ponen, hermanos, se ponen mal, se ponen frenéticas, y bueno, algunas llegan a decir, pues yo tengo que cuidar lo mío. Pero no, tengo que cuidar lo mío, pero no manifiestan el carácter de Cristo, ni tampoco la confianza en Dios y en su esposo. Me llama poderosamente la atención que la Biblia dice aquí que deberíamos de estar siempre alerta. Palabra siempre es siempre. Y dice la palabra de Dios que deberíamos de estar en alerta, evitando que alguien se prive de la gracia de Dios. Y dice la palabra de Dios, no sea que alguna raíz de resentimiento, así lo traduce el Código Real. Pero cuando usted busca en la Biblia en las Américas dice amargura. Así que una de las cosas que trae el resentimiento es la amargura. Y la amargura, hermano, hace imposible que la gracia de Dios nos alcance. Entonces, cuando alguien guarda resentimientos en su corazón, se va amargando porque ha ido acumulando ofensas,
por años, y me hicieron y me volvieron a hacer, y me dijeron, y me maltrataron, y me empujaron, y no me vieron bien. Y cuando usted viene a ver, hermano, a veces no hay, o sea, en tiempo real está rodeado de gente que le ama, pero como sigue con ese estado de amargura, que es un veneno, entonces ve a todos los que le rodea como sus enemigos. Entonces, eso es lo que es la amargura, un veneno punzante. Así lo traduce el original griego. Y dice la palabra de Dios que hace que brote hacia arriba. La amargura brota hacia arriba. Y dice la Biblia que hace mucho daño. O sea, el resentimiento hace mucho daño porque uno de los componentes del resentimiento es la amargura. Y es como una semilla que va a brotar y usted no se va a poder quedar callado la boca. Y toda su amargura un día se va a botar, por mucho que usted lo disimule, por mucho que usted lo guarde, por mucho que usted lo proteja dentro de usted, va a terminar hiriendo a gente que de verdad le aman. Entonces dice la palabra de Dios que la amargura tiene un poder de influencia extraordinario, pero el poder de influencia no es para bien, sino para mal, porque es altamente contaminante. Entonces, mire hermano, es como una gangrena. Si una gangrena se sale de control, pudre todo el cuerpo y la persona se muere. Porque es una infección que muy fácilmente se puede mover a través de la sangre. Entonces, yo quiero llamar la atención unos minutos de esta palabra, amargura. ¿Por qué? Porque la Biblia describe, por ejemplo, a Ana en amargura de espíritu. Estoy hablando de mujeres de Dios, pero que estaban en esa condición, o sea, con un alto nivel de resentimiento. Y Ana definitivamente culpaba a su esposo por causa de que la Penina tenía hijos y ella no, pero dice la Biblia que la estéril era ella. Imaginemos que no hubiese sido ella, que hubiera sido él. Tampoco ella tenía por qué sentirse amargada. Sencillamente lo que necesitaba era pedir un milagro de Dios. Señor, hazme un milagro. Tú dijiste que en medio de tu pueblo no iban a haber estériles y yo creo, Señor, a tu palabra. Entonces, en base a estas cosas, porque pudiéramos hablar de algunas personas más, por ejemplo, tenemos a Noemí, que cuando regresa dice, no me llamen placentera, llámenme amargura o llámenme amarga. Porque yo me fui con mi familia y regreso con mis manos vacías. O sea, ella dice, ¿por qué? Y el resentimiento, hermano, sinceramente su resentimiento era contra Dios. Y por eso, hermano, incluso aún necesitamos entender en tiempo de pruebas, en tiempo de conflictos, en tiempo de batalla, necesitamos entender que tenemos que guardar nuestro corazón, hermano. Porque si nuestro corazón acumula resentimiento, en este caso amargura, vamos a terminar diciendo lo que dijo Noemí. Pero Noemí no entendió los tratos de Dios. O sea, ni Noemí ni el esposo de Noemí le pidieron permiso a Dios para irse de Belén. Y peor si se fueron a tierra de Moab. O sea, se fueron a tierra de corrupción en busca de comida y de mejor vida, pero sin consultarle a Dios ni preguntarle a Dios. Y ahora cuando regresa con una moabita, sí, pero con una moabita que era una hija. Con una moabita que la amaba y con una moabita que dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivas voy a vivir yo y donde tú mueras, ahí también moriré yo. Y sin embargo, después de eso, digo, quítenme el nombre de Noemí, placentera, y llámenme amarga. O sea,
con altos niveles de influencia para contaminar a todos los que están alrededor de nosotros. Así son los resentidos, llenos de amargura, resentidos que envenenan a toda la casa y a toda la familia. Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia de los resentidos y que Dios tenga misericordia de los contaminados. Porque peligroso cuando alguien con resentimiento, en estado de amargura, empieza a hablar. Que Dios tenga misericordia. Pongámonos ahí el termómetro, por favor. Déjenme avanzar aquí un poquitito. Eclesiastés 5:16 y 17. Quiero que usted vea este versículo porque este es impresionante. Y también esto es un grave mal. O sea, está hablando Salomón de los males que él vio aquí en la tierra. Que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Entonces me llamó poderosamente la atención que el salmista Salomón, y en este libro, porque él es salmista y escribió el libro de Eclesiastés, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Y cuando usted pone la palabra viento, se traduce espíritu de un ser racional, expresiones y funciones de un ser racional. Entonces, aquí uno pudiera traducir qué provecho tiene el que trabaja para su propio espíritu, o sea, el espíritu humano. Pero si usted ve el siguiente versículo, entonces usted se da cuenta que no está haciendo referencia al que trabaja para su propio espíritu, sino que hay gente que trabaja para espíritus inmundos, porque son esclavos de ellos. Entonces me llama la atención la RBA del 2015, Eclesiastés 5:17, o sea, el próximo versículo. Pero le presenté el 5:16 porque necesito que me entienda. No lo estoy afirmando, pero tampoco lo estoy negando. Más bien estoy afirmándolo porque el versículo 17 me deja entender que hay gente que trabaja para demonios. Dice, además consume todos los días de su vida. Oiga, además consume todos los días de su vida en tinieblas. O sea, porque como trabaja para el viento, trabaja para espíritus inmundos, es esclavo de espíritus inmundos. Dice la Biblia, trabaja todo el tiempo, todos los días de su vida trabaja en tinieblas, y dice la palabra del Señor, con mucha frustración. Tres cosas: frustración, enfermedades y resentimiento. Ahora, quiero que me oiga unos minutos porque esto es importantísimo. Hay personas que se sienten frustradas y la razón de su frustración no es lo que le rodea. Por ejemplo, si alguien se siente frustrado porque no gana más salario y porque no tiene una buena educación, eso no es problema de la gente que te rodea. Eso es quizás problema de que tus padres no te cuidaron, no te protegieron, no te sembraron la idea de estudiar y de prepararte. O como los muchachos de hoy en día, que cuando es tiempo de estudiar, ellos están fumando marihuana, se están juntando con impíos, están formando parte de pandillas, se están escapando de la escuela, y entonces lo que están haciendo es labrando su futuro. Un futuro que va a traer esto, mucha frustración, porque ellos han estado trabajando para los demonios. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención, y mira, hermano, yo no estoy diciendo esto con deseos de herir a nadie, pero algunas veces el que está frustrado y por supuesto tiene acumulación de resentimientos, de enojo, y como está culpando a todo el mundo de lo que le está pasando, entonces culpa a todo el mundo de tener un trabajo donde tiene que sudar mucho, donde tiene que pasar, entre paréntesis, mucho trabajo, de que no me dan un ascenso, pero tampoco hace por la superación. O sea, no quiere sacrificar tiempo
para educarse, para prepararse, para intentar salir adelante. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero hermano, yo quiero tomar este versículo de base para decirte que si tú vives para Dios, sea que vivamos o sea que muramos, somos de Dios. Entonces tiene que haber una bendición sobre nuestras casas, tiene que haber una bendición sobre nuestra familia, tiene que haber una bendición sobre nuestros esposos, tiene que haber bendición sobre nuestras esposas, tiene que haber bendición sobre nuestros hijos. Y ahí es donde deberíamos de poner nuestra vista, porque la palabra del Señor dice que ¿qué provecho trae que tú trabajes para el viento? Deberías de trabajar para Dios. La Biblia dice cómo hacerlo. Todo lo que tú hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Deberías de trabajar para Dios y decirle al Señor, por favor, guárdame de trabajarle a los espíritus inmundos. Entonces dice que estos que trabajan para el viento los consume todos los días de su vida. Todos los días de su vida se consumen en tinieblas. Y dice la palabra del Señor que es con mucha frustración. Imagínese usted, no dice con una frustración, sino que dice con mucha frustración. Ahí tenemos personas, y estoy hablando de ambos sexos, que por no ajustar su vida a principios bíblicos, pasan años y años y años y años y años y años solos. Y esa no es la voluntad de Dios, porque Dios dice que al solitario Dios lo hace habitar en familia. Sin embargo, para amortiguar todo lo que tiene en su cerebro y en su mente, a esa persona le es mejor decir la frasecita: es mejor estar solo que mal acompañado. Bueno, pero es que eso no es lo que dice Dios, porque uno hará huir a 1000 y dos harán huir a 10,000. Y si uno está solo, entonces ¿cómo se va a calentar? Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea que uno necesita el matrimonio, uno necesita una familia, uno necesita hijos, es necesidad. Y Dios hizo la provisión para que nosotros seamos bendecidos, pero quienes trabajan para los demonios y su carne, entonces le sucede esto que dice la Biblia: frustración, enfermedades y entonces finalmente resentimiento. Y ahí en la Biblia de las Américas lo que aparece es la palabra enojo, la astilla cortada. O sea, no sé si alguna vez usted se ha metido una astillita de madera en el dedo. Ay, hermano, eso es terrible. Uno siente que la astilla está clavada aquí en el cerebro. Ese enojo es figura de cólera, de rencilla. Enojo con espuma es estar airado, es indignación. Entonces, está bien que tengamos contentamiento con lo que tenemos, pero solo quiero recordarle a los padres, bendito Dios, que van a tener hijos frustrados. Si usted no los prepara para la vida y no los enseña desde pequeño a amar y servir a Dios, quiero advertirle a los padres y a las madres que me están escuchando que algunos de ustedes todavía están cosechando producto de su descuido. Y yo no lo estoy acusando. Yo estoy diciendo que ahora estamos necesitando un milagro de Dios. Pero si tenemos hijos pequeños, la Biblia dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, levantemos a una generación que viva para Dios y no para los demonios. Porque si tenemos una generación que vive para Dios, evidentemente no habrá frustración, lo que habrá es realización y satisfacción. No habrá enfermedad, sino que lo que va a haber es sanidad para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Y no van a haber resentimientos, o sea, no va a haber enojo, va a haber gozo, va a haber alegría. Y hermano, el que le habla tiene la experiencia de haber servido a Dios desde su niñez. Y no me arrepiento ni me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente del gentil y luego primeramente del judío y luego de nosotros los gentiles. Yo he sido un hombre muy bendecido.
Entonces le hago la recomendación: enseñe a sus hijos a servir a Dios. Quiero avanzar un poquitito y quiero que usted lea esto, porque la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. O sea que una de las cosas que yo quiero que usted vea a la luz de la palabra de Dios es que el que tiene insensatez en su corazón es el que acumula resentimiento. Y la Biblia dice, eso no lo digo yo, que quien tiene resentimiento, un día el resentimiento lo acaba a él. Él piensa que está maquinando y se está juntando un montón de cosas en su mente, pero el resentimiento lo acaba a él. Acaba a la persona en términos espirituales, en términos emocionales y también en términos físicos. Cuando usted lee Job 36:13, dice: los de corazón impío abrigan resentimiento. Y me llamó poderosamente la atención este versículo. Usted sabe por qué. Porque dice aquí que el que acumula resentimiento es un impío. O sea que, bueno, aquí tendríamos que preguntarnos: ¿y quién es un impío? Uno que fue impío y ahora es in. Entonces, vamos a tener que revisar nuestro corazón, vamos a tener que revisar nuestros pensamientos, vamos a tener que revisar nuestros sentimientos, vamos a tener que revisar nuestra voluntad, que hace que nosotros tomemos aptitudes que no están acorde a los principios bíblicos. Y aquí dice la palabra de Dios que el de corazón impío es el que atesora el resentimiento, porque eso es lo que es resentimiento: ira acumulada, enojo acumulado, agresión acumulada, acoso acumulado, malos pensamientos acumulados. Y nosotros fuimos diseñados para ser el templo y la morada del Dios Altísimo. Entonces, espero yo en el Señor pues que usted reciba el testimonio de que Dios nos está hablando en esta noche. Por último, quiero leer, porque me quedan unos 5 minutitos. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice Pablo a Timoteo: por lo tanto quiero que en todas partes los hombres oren, alzando ante Dios manos santas, libres de ira y resentimientos. Entonces, primero tenemos que reconocer que esto es palabra apostólica. Un apóstol, bueno, nos gustan las doctrinas intergalácticas, ¿verdad? Pero esto con lo que tiene que ver es con el estilo de vida de un hombre que se supone es siervo de Dios. Y yo creo que no estoy hablando de pastores, no estoy hablando de ministros primarios, estoy hablando de todos los que hemos alcanzado la categoría, donde hemos ido evolucionando, ¿verdad? De oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo, para luego pasar a ser los amigos de Dios. Pero donde me quiero quedar con usted es que Pablo le está hablando a un hombre que es un ministro primario, y de paso le estoy hablando yo a todos los hijos de Dios que aman el servir a Dios. Y entonces, pero no se lo dice solo a él, sino que dice que es para todos los hombres. Entonces, le estoy hablando ahora a todos los hombres, pero aquí tampoco es género, sino que aquí es la humanidad, sería hombres y mujeres. Quiero que oren. Y entonces dice, ¿cómo? Alzando ante Dios manos santas. O sea que se levantan las manos para orar. Yo no me canso de decir esto, hermano, porque qué triste que usted no pueda ni siquiera levantar sus manos cuando se va a orar hacia el cielo para pedir a Dios: Señor, bueno, las manos levantadas son como la ofrenda del mediodía, pero esta es una expresión para mí extraordinaria, porque si alguien lo apunta a usted con una pistola, usted levanta la mano
y le dice, por favor, no me mate. Yo quisiera que usted entendiera esto. A la luz de la palabra de Dios, una de las cosas que usted debe de saber es esto, que el Señor está controlando todas y cada una de nuestras acciones, todas y cada una de nuestras acciones. Cuando digo controlándolas, Él está al tanto de todas y cada una de nuestras acciones. Entonces, quiero que usted vea esto. Esto es lo que quiere Dios a través de la boca apostólica. Esto es lo que quiere Dios. Quiero que en todo tiempo los hombres alcen sus manos. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor. Alcen sus manos. Oren a Él alzando sus manos. Pero y esas manos, dice la Biblia, tienen que ser manos santas. Manos santas. O sea, manos apartadas. Y si usted busca esa misma palabra en el Antiguo Testamento, la palabra manos es poder, medios y dirección. Y entonces dice las Escrituras que Él espera, bendito el nombre del Señor, que esas manos santas estén libres de ira. O sea que la ira pone cadenas. Y libres de resentimiento. Y entonces aquí aparece la otra expresión, porque en la Biblia de las Américas y en la LBD, cuando traducen este versículo, la Biblia de las Américas dice discusiones, discusión, consideración interna y por implicación propósito, debates, contiendas, discusiones, incluye la palabra pensamientos. Entonces, estamos en el punto, hermano, y creo que es importante que nosotros recibamos el testimonio de que Dios está mirando todas y cada una de nuestras acciones. A mí este versículo, desde la perspectiva en que lo estoy viendo, me impresionó, porque yo dije, wow, Dios, primero ve si oro o no oro. Pero Dios dice cómo tengo que hacerlo. Y Dios dice que es imposible que levantemos a Él manos atadas. O sea, necesitamos manos desatadas, manos liberadas, manos ungidas, donde no haya ni ira ni resentimiento. Finalmente, quiero poner en su pantalla este recuadro. Bendito Dios, y quiero finalmente que nosotros veamos el resentimiento de la forma en que lo hemos visto mencionando los versículos. Hay resentimientos donde existe quejas. Hay resentimientos donde hay acosos. Hay resentimientos donde hay amargura. Hay resentimiento donde existe enojo. Hay resentimientos donde hay ira. Hay resentimiento donde hay discusiones. Hay resentimientos, hermanos, que terminarían dañando y perjudicando no solo nuestra relación, no solo nuestra comunión, no solo nuestra intimidad con Dios, sino que también provocaría el hecho de que nosotros nos aislemos, hermanos, nos aislemos, donde nosotros de forma deliberada acumulemos disgustos y enfados que no nos permiten vivir una vida así decretada por Dios, una vida decretada por Dios de la forma en que Dios la decretó que iba a ser. El Señor dijo que nosotros íbamos a tener, hermano, una vida abundante en Cristo. Que Dios te bendiga. Quiero que me permitas orar unos minutos por ti, si eres tan amable, y puedes cerrar tus ojos y considerar unos minutos. Claro que es imposible volver a hablar todo el tema, pero
considerar por unos minutos en lo más interno de tu corazón, cómo es que andas en el orden de las quejas, cómo es que anda tu corazón, si tu corazón anda buscando ver si quien te corrigió tropieza y cae, eso es un acoso. Si ah, cómo anda tu corazón con relación a la amargura por causa de tus pérdidas, por no entender cómo Dios trabaja en favor de tu vida y a favor de tu vida. Quizás puedas cambiar esa amargura por tus pérdidas usando la expresión que usó Job: Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová Dios bendito. Sacando enojos y sacando ira porque te van a destruir. Y por favor, en el nombre de Jesús, entiende que para presentarte delante de Dios así como dice la Biblia, manos santas, sin iras ni discusiones. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú mires a todos y cada uno de los que están bajo el sonido de mi voz. Te estoy suplicando, Padre, que la gracia tuya, Señor, nos alcance. Así dice tu palabra, que deberíamos de velar en todo tiempo para que no dejemos de alcanzar la gracia por causa, Señor, del resentimiento. Y que brotando, dice tu palabra, trae manifestaciones terribles y altamente contaminantes para todos los que están alrededor nuestro. Te pido, Señor, que tú pongas paz en medio de tu pueblo y que tu pueblo reciba esta palabra, Señor, sanadora, restauradora y edificadora, Señor, de manera, oh Padre Santo, que pongamos vista espiritual a nuestras necesidades, a fin de podernos presentar delante de ti como tú anhelas y deseas. En el nombre poderoso de Jesús, trae una palabra de liberación, una palabra, Señor, que rompa, Señor, esas ataduras, oh Padre Santo, de resentimiento y de acumulación, Señor, de enojos. Y te suplicamos, Padre, que lo primero, Señor, oh Dios, que debemos de hacer, venga, Señor, esto a nuestra mente. Paciencia, Señor, y la capacidad, Señor, también para perdonar como nosotros fuimos perdonados. Guarda nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos, Padre, ministrar, Señor, oh Dios, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Señor, la bendición de ser hombres y mujeres, Padre, no solo maduros en carácter, sino también maduros en imagen, oh Padre Santo, para mostrar, Señor, el rostro de Cristo, el carácter de Cristo, Señor, y modelar la vida, Señor, para nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Estamos bendiciendo a las congregaciones en Cuba y también a sus pastores, congregaciones que cubren Cuba, en Italia, en Canadá, aquí en Estados Unidos, y la iglesia propiamente que pastoreo, Iglesia de Cristo, Jericín, Ministerios Ebenecer. Los bendigo en el nombre de Jesús y anhelo de todo corazón que tengan una semana bendecida y prosperada por la mano de Dios. Tenemos servicio el viernes, Dios mediante, de escatología, y el domingo la celebración de nuestro servicio a partir de las 9:45. Dios te bendiga mucho. Te habla tu pastor Raúl Martínez.